Habíamos quedado acá, ¿no? Ahí hemos quedado. Espero que estén mirando. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho derivación. Y en el proceso de derivación nos hemos encontrado con algunas derivadas que se pueden entender mejor si tenemos mapas conceptuales como este que estoy mostrándoles, donde es importante identificar las variables intermedias y las variables finales. Las derivadas más sencillas siempre son las que van hasta el final. Las variables intermedias, cuando son variables de derivar para encontrar derivadas, bueno, hay que hacer resolviendo un sistema de ecuaciones. Eso es lo que hicimos la clase anterior, hicimos un ejemplito largo y finalmente llegamos a una transformación que hicimos de la ecuación de Laplace de coordenadas cartesianas rectangulares a coordenadas polares. Eso es lo que hemos hecho. Y ahí habíamos puesto un cuarto intermedio, ¿no? Y ahora vamos a continuar estudiando lo que son las derivaciones o los procesos de derivación de funciones implícitas. Lo que hemos hecho antes es regla de la cadena. Ahora vamos a hacer derivación de funciones implícitas. No son procesos aislados, son procesos complementarios y no son diferentes uno del otro. Vamos a seguir tropezándonos con los mismos casos, solo que ahora vamos a tratar de ver o definir nuevas opciones o alternativas para resolver lo mismo. Y en muchos casos, de formas resumidas en realidad. Veamos el primer caso de una función implícita. Es decir, ahora todas las funciones van a ser implícitas. Vale decir que ninguna de las variables está despejada, a diferencia del caso anterior, de los casos anteriores que hemos estudiado, donde había la función z, que queríamos derivar respecto de x y respecto de y z podía estar despejado. En cambio ahora no. Vamos a tener una ecuación ahora. Y vamos a ver qué hacemos cuando tengo ecuaciones, como derivamos. A eso se le llama derivación implícita, ¿no? Y vamos a suponer que en esta ecuación, que en esta función implícita, la variable y a su vez depende de x. Por lo tanto, la variable y es una variable intermedia y x será nuestra variable final. Y esta función la vamos a llamar la función vinculante. Es la función que relaciona todas las variables, aunque no nos dice cuáles son sus dependencias. En principio solo vemos la ecuación, alguien nos tiene que decir si z depende de x, si z depende de y, o si y a su vez depende de x, etcétera, etcétera. Este es el caso más sencillo que estamos viendo ahora, ¿no? El primer caso. La función vinculante, que ahora es una forma implícita, esta función puede derivarse respecto de x y puede derivarse respecto de y, pero y puede derivarse respecto de x también. Por lo tanto, nuestra incógnita va a ser la derivada de y respecto de x. Esa es mi incógnita. Esa es mi incógnita. Y tenemos una función donde están incluidas todas las variables. Fíjense, este es un buen ejemplo, por ejemplo, de una función implícita. No está despejada z, no está despejada x, no está despejada y. Pero alguien me podría decir, pero z depende de x y depende de y. Entonces, despejar de acá z puede ser complicado. Y no hay necesidad tampoco de hacerlo. Lo que podemos hacer es derivar utilizando procesos de derivación implícita. Entonces, lo primero que hay que hacer es fijarse o volverlo a la función implícita. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo que les he resaltado con amarillo. Volvamos al primer caso. Una función de solo dos variables, x y y dependiendo de x. Nuestra incógnita es la derivada de y respecto de x. Eso es lo que queremos hallar. Y la función es implícita. Está igualada a 0 o a una constante. Fíjense, en este caso está igualado a 0 y acá está igualado a 9. Sigue siendo una forma implícita, ¿no? No tengo que tener variables en un lado, en el lado derecho. En este caso no tengo variables. Las variables todas están en el lado izquierdo de esa ecuación. Eso es lo que estoy queriendo representar acá. Entonces, lo que vamos a hacer es una derivación utilizando el diferencial total. Y voy a hallar el diferencial total de esta ecuación. Si yo hallo el diferencial total de este lado de la ecuación, también lo tengo que hacer a este lado. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer. El diferencial total de f va a ser la derivada de f respecto de x por el diferencial de x, más la derivada de f respecto de y por el diferencial de y.
Y ya está. Y eso es igual a 0 porque también estoy hallando el diferencial total de 0. Pero el 0 es una constante y sus derivadas valen 0. Fíjense que en esta ecuación aparecen estos términos, el diferencial de y el diferencial de x. Y eso es justo lo que quiero encontrar, dividiéndolos. Lo único que voy a hacer es pasar a dividir el diferencial de x acá, y este coeficiente de la variable pintada con rojo va a pasar a dividir al otro lado. Lo único que estoy haciendo es despejar la derivada de y respecto de x, o la división del diferencial de y entre el diferencial de x. No se olviden que siempre hemos estado comentando de que los elementos diferenciales cuando se dividen forman una derivada. A eso se le llama derivada, a la división de elementos diferenciales. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, este término lo voy a pasar a dividir al diferencial de y. Y ya tengo una derivada, la derivada que yo necesito además. Y haciendo eso tenemos exactamente ese resultado. Entonces, la derivación implícita es un proceso bastante sencillo cuando tomamos en cuenta lo que estamos haciendo. Esto lo hacían en cálculo 1 y también lo hemos hecho en el ejercicio anterior, en los ejercicios anteriores que teníamos acá arriba, cuando hicimos derivación implícita, por ejemplo, para encontrar unas derivadas que necesitábamos para completar nuestro ejercicio. Hicimos derivación implícita acá también, a ambos lados, o despejar las variables, despejar L y despejar θ para derivar. Ahora estoy viendo que puedo tener una forma alternativa para hacer la derivación implícita simplemente dividiendo elementos diferenciales. Ese es el caso más sencillo, ¿no? Este es el caso más sencillo. Podría tener funciones, no sé, por ejemplo, imagínense esta función, x a la y más y a la x, igual a 0. ¿Cómo encuentro la derivada de y respecto de x? Haciendo simples derivadas parciales. Identificamos la función vinculante, lo derivamos respecto de x y luego lo derivamos respecto de y. Algo que quiero que se fijen en estos procesos es un poco la simetría de las ecuaciones, ¿no? La variable x es la variable final, y fíjense que la variable final es la primera variable que usamos para encontrar la derivada de esta función. Agarro esta función y lo derivo respecto de x, tomando a y como una constante. Haciendo este procedimiento, si bien existe una relación entre y x porque y depende de x, pero con este procedimiento a las variables x y y las utilizamos o las tratamos como si fuesen variables sin ningún tipo de vinculación, entre comillas, como si aparentemente no tuvieran ningún vínculo, aunque eso no es tan cierto, porque sabemos que y depende de x, que debería derivar respecto a x, pero en este procedimiento separamos esas vinculaciones. Y fíjense que la variable final es la primera variable que utilizamos para derivar la función vinculante, manteniendo a y como constante. Y en el denominador de esta derivada, tenemos la variable intermedia. La variable intermedia. O sea, agarro esta función, lo derivo respecto de x, y luego agarro esta función y lo derivo respecto de y divido. ¿Y qué estoy obteniendo? Estoy obteniendo la derivada de y respecto de x. Y nunca se olviden de que siempre va a aparecer un signo menos en todos estos procesos de derivación implícita. ¿Y de dónde ha aparecido el signo menos? De haber simplemente despejado el elemento diferencial de y respecto de x. Cuando lo llevamos al otro lado, va con su signo. Todos los procesos más complicados y con más variables que vayamos a ver más adelante, se van a fijar que siempre aparece un signo menos. Y siempre hay una función vinculante. Y siempre va a haber variables intermedias y siempre va a haber variables finales. Veamos un segundo caso. Vamos a aumentar una variable más. Fíjense, ahora tengo una función implícita que depende de x, depende de y depende de z. Pero a su vez, z es una función que depende de x y de y. Por lo tanto, esta es la función implícita, y a esa función implícita también le vamos a llamar la función vinculante, la función que aglutina a todas las variables x, y, z, están mezcladas, están juntas, ninguna está separada, ninguna está despejada. Por lo tanto,
lo mejor que se puede hacer en esos casos es volverlo una forma implícita y utilizar este mecanismo que estamos aprendiendo ahora. El mapa conceptual es este que les estoy mostrando en pantalla. Hay una función vinculante. La función vinculante depende de X, depende de Y depende de Z. Y hay la variable intermedia, en este caso solo una, que es Z, y Z depende de X y depende de Y. ¿Y quiénes son mis incógnitas? ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Yo quiero encontrar Z respecto de X y Z respecto de Y. Esas son las dos derivadas que son nuestras incógnitas. Eso es lo que queremos hallar. Si vemos este ejemplito, por ejemplo, este ejemplo es lo que estamos haciendo ahora. Tengo X, tengo Y y tengo Z. Y yo quiero encontrar la derivada de Z respecto de X. Y quiero encontrar la derivada de Z respecto de Y. Pero todas las variables están mezcladas en esta única ecuación, que lo estoy resaltando, bueno, con rojo, lo vamos a resaltar con rojo. Acá, esta es la función vinculante. Esa es la función que va arriba, ¿no? Esta. La función f que le estamos llamando, f mayúscula. Y en esta función f mayúscula, que es una función implícita, está x, está y está z. Y z, a su vez, depende de x y de y. Esta es la forma gráfica, la forma geométrica de entender la relación entre las variables. Vamos a usar el mismo procedimiento para encontrar estas derivadas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a apoyarnos en los diferenciales totales. Vamos a hallar el diferencial total para f, que es una función implícita, y vamos a encontrar el diferencial total para z, que va a ser una función explícita. Explícita, es decir, va a tener despejada x y va a tener despejada y. Veamos. Empecemos encontrando el diferencial total de la función f, de la función vinculante, de esta función. Quiero encontrar su diferencial total. Lo que tendré que hacer es la derivada de esta función respecto de x por el diferencial de x. Mantengo a y, mantengo a z constante. Luego encuentro la derivada de esta función respecto de y lo multiplico por el diferencial de y. Y luego encuentro la derivada parcial de esta función respecto de z, asumiendo de que x y de que y son constantes, y lo multiplicamos por el diferencial de z. Esto exactamente. En esta expresión aparece este término, el diferencial de z. Pero el diferencial de z, o la función z propiamente dicha, es una función explícita, porque depende de x y de y. Z está despejado. Eso me está diciendo que z estaría despejado. Y por lo tanto puedo encontrar su propio diferencial. En cambio, el diferencial total de esto está igualado a 0, porque era una forma implícita. En cambio, si queremos hallar el diferencial total de z, no tiene que estar igualado a 0. Simplemente colocaremos que el diferencial de z va a ser igual a la derivada de z, ¿dónde estamos? A la derivada de z respecto de x por el diferencial de x y la derivada de z respecto de y por el diferencial de y. Y este elemento diferencial lo voy a reemplazar acá. Lo vamos a reemplazar ahí. Y reemplazando en esa ecuación, el diferencial de z nos queda esto. Después de haber reemplazado. Fíjense que en esta ecuación, después del reemplazo, aparecen los elementos diferenciales de x y de y. Así que puedo agruparlos. Todos los que tienen diferencial de x los he pintado con azul, que están por acá. Y todos los que tienen diferencial de y, que están pintados con café claro o naranja, no sé cómo estarán viendo, que está por acá. Los estoy agrupando, son términos semejantes, es simple álgebra. En esta ecuación podemos observar lo siguiente. Es una ecuación que está igualado a 0, por lo tanto es una ecuación homogénea. ¿Y cuándo se va a hacer 0? Se va a hacer 0 o se puede hacer 0 no por el diferencial de x ni por el diferencial de y, porque esos términos son muy pequeños, pero no son 0. Por lo tanto, si yo multiplico el diferencial de y por esta expresión, no va a dar 0. No va a dar 0. Me va a dar un número pequeño. Y si yo multiplico el diferencial de x por este paréntesis, tampoco va a dar 0. Porque si bien el diferencial de x es un término muy pequeño, sin embargo no es 0. Por lo tanto, en el producto no me va a dar 0, no es absorbente en el producto. Por
lo tanto, la única posibilidad que me queda es de que este término, bueno, lo pinta todo, eso lo vamos a pintar de otro color, de que ese término, que lo estoy pintando con verde, o este otro término, son los únicos que se pueden anular, que valgan cero entonces, para mantener la solución y esta ecuación en su forma equilibrada, ¿no? Cero a un lado y cero al otro lado. Por lo tanto, esos términos pintados con cero deberían ser cero, el primero y el segundo. Y fíjense que en estas expresiones que estamos resaltando con verde, está ese término, que es lo que yo quiero, eso era nuestra incógnita, y está este otro. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es agarrar todo esto, igualarlo a cero y despejar el diferencial de z o la derivada parcial de z respecto de x, y lo mismo hacemos con el segundo término. Despejamos la derivada parcial de z respecto de y si se fijan va a volver a aparecer un signo menos en ambos casos. Es una expresión muy similar a la anterior. Es básicamente lo mismo. Y básicamente la estructura de la ecuación es la misma. La variable final está arriba. Estoy derivando la función vinculante respecto de x como si fuese una derivada parcial. Y abajo en el denominador está la variable intermedia. Porque z es la variable intermedia. Z no es la función. Z es una variable, es la variable intermedia. La función es f, la función que vincula a todas las variables. Lo mismo acá. Estoy encontrando, fíjense, en el mapa conceptual estos dos caminos, estas dos rutas para llegar a X y a Y, pero solo quiero esta partecita. Y solo quiero esta partecita. Pero todas las variables están integradas o están relacionadas, están vinculadas a través de esta función grande que es f. Entonces, si yo quiero hallar la derivada de z respecto de x, es bien fácil, ¿no? Z respecto de x dividido entre, perdón, f respecto de x dividido entre la derivada parcial de f respecto de z. Y si quiero encontrar z respecto de y, es f respecto de y dividido entre f respecto de z. Eso es lo interesante, la geometría de esos problemas, ¿no? Fíjense, ahí están los resultados. Y los resultados son válidos y son perfectamente correctos porque estamos usando un procedimiento que ya lo hemos estudiado con anterioridad, que es el método de las diferenciales totales. Veamos un tercer caso. Compliquémoslo un poquito más. Ya no vamos a tener solo una función implícita como en este caso. ¿Qué pasa si tengo dos funciones implícitas y dos variables intermedias? Es decir, que acá entre las variables intermedias ahora haya dos circunferencias. Veamos qué pasa. La función vinculante f y la función vinculante g son formas implícitas. Eso es lo que estamos estudiando el día de hoy, ¿no? Pero hay dos variables intermedias, u y b, y esas variables intermedias dependen de x y de y. Por lo tanto, nuestro mapa conceptual es una cosa un poquito más compleja, como esta. Ese es nuestro mapa conceptual. Las funciones vinculantes están arriba, f y g. Y yo quiero encontrar la derivada de f respecto de x, o puedo encontrar la derivada, mejor dicho, de f respecto de x, de f respecto de u, f respecto de b y f respecto de y. Yo puedo derivar f respecto de cualquiera de sus variables y g también respecto de cualquiera de sus variables. Pero las derivadas que nos interesan son u respecto de y, b respecto de x, u respecto de x y b respecto de x y b respecto de y. En otras palabras, la derivada de u respecto de x y u respecto de y, y la derivada de b respecto de x y b respecto de y. Pero ahora u, b, x y y son variables además compartidas, porque definen a la función f y también definen a la función g. Son variables compartidas. Y estas son nuestras derivadas que deseamos encontrar, que deseamos calcular. U respecto de x, u respecto de y, b respecto de x y b respecto de y, pero sin olvidarse de que estas cuatro variables son variables que comparten las funciones implícitas f y g. ¿Cómo hacemos? Vamos a usar el mismo procedimiento. Como tengo la función f y tengo la función g que dependen de u
de b, de x y de y estamos considerando que u y b son variables intermedias, y x y y son variables finales, ¿de cómo sabemos eso? Por las dos otras ecuaciones que tenemos acá abajo, ¿no? Estoy diciendo u depende de x y de y b depende también de x y de y. Mis variables finales son x y y. Voy a encontrar el diferencial total de f y el diferencial total de g. Vamos a hacer lo mismo. Como f puedo derivar respecto de x, respecto de y, respecto de u y respecto de b, entonces su diferencial total es toda esta expresión. La derivada de f respecto de x por el diferencial de x, f respecto de y por el diferencial de y, f respecto de u por el diferencial de u, y lo mismo para la variable b. Y como es una forma implícita, el resultado está igualado a 0, porque estoy encontrando el diferencial total de esta parte de la función y también del otro lado. No se olviden de que el símbolo de la igualdad mantiene en equilibrio la ecuación. Lo que le tengo que hacer a un lado, tengo que hacerle al otro lado, solo que al otro lado tengo una constante, o 0, que también es una constante, por supuesto. Entonces su diferencial total del 0 será 0 nomás. El diferencial total del 9 será 0, el diferencial total de 10 será 0. Es decir, al otro lado tengo que tener una constante. Hacemos lo mismo para encontrar el diferencial total de la otra función vinculante, de la otra función implícita, que es g. Y tenemos dos variables intermedias, u y b, que también puedo encontrar sus diferenciales totales. Pero los diferenciales totales de u y de b no son ecuaciones. No están igualadas a 0 porque son variables despejadas. U está despejado y b está despejado. En cambio, en estas otras dos, ninguna de las variables que son x, y, u y b está despejada. Entonces, sus diferenciales totales serán cosas como estas. Acá tengo el diferencial de u y acá tenemos el diferencial de b. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hicimos hace rato. El diferencial de u lo voy a reemplazar en este par de ecuaciones que tenemos acá, en la ecuación 1 y en la ecuación 2, y el diferencial de b lo vamos a reemplazar en la ecuación 1 y también en la ecuación 2. Y nos vamos a quedar con una expresión como esta, mucho más grande. Fíjense, tengo esta ecuación, la función f y la función g. Son términos más largos. Lo que vamos a hacer es agrupar términos semejantes nuevamente. Fíjense que acá tengo el diferencial de x, acá también hay diferencial de x, acá también hay diferencial de x, tenemos diferencial de y, tenemos diferencial de y y tenemos diferencial de y. Y en la función g exactamente lo mismo. Entonces, lo que estamos haciendo es ahora agrupar términos semejantes. Todos los que tienen diferencial de x en la primera ecuación, todos los que tienen diferencial de y también en la primera ecuación, en esta, y en la segunda ecuación, que es esta, agrupamos todos los que tienen diferencial de x y todos los que tienen diferencial de y. Tenemos una cosa más grande que lo que teníamos hace un momento. La misma explicación. Estas son dos ecuaciones homogéneas, están igualadas a 0. Y no se van a hacer 0 por los elementos diferenciales. Estas ecuaciones se van a volver 0 por los términos que están entre paréntesis. Si esto vale 0 multiplicado por el diferencial de x me va a dar 0. Y si esto vale 0 multiplicado por el diferencial de y, que no es 0, también me va a dar 0. Por lo tanto, 0 más 0 me va a dar 0. Lo mismo para la segunda ecuación. Por lo tanto, podemos formar sistemas de ecuaciones, pero vamos a formar sistemas de ecuaciones agrupando los términos que nos convienen. Por ejemplo, todos los que tienen diferencial de x, este y este, me permiten encontrar todas las derivadas respecto de la variable x. U respecto de x, b respecto de x, u respecto de x y b respecto de x. Por lo tanto, con esta ecuación, que lo podemos pintar, no sé, de azul, digamos, y esta otra, puedo formar un sistema de ecuaciones. Porque tengo las dos incógnitas iniciales que necesito. Dos incógnitas con dos ecuaciones. Necesito la derivada de u respecto de x que aparece en ambas ecuaciones, en la de arriba y en la de abajo. Y en la segunda tenemos la derivada de b respecto de x. De esas dos primeras partes, yo puedo formar un sistema de ecuaciones. Acá está. Esas son mi sistema de ecuaciones. La derivada de f respecto de x más f respecto de u por u respecto de x más f respecto de b por b respecto de x. Abajo tengo lo mismo. Están compartiendo variables. Y con estas otras dos
que las hemos dejado, en principio, esta. Y esta otra, puedo formar un segundo sistema de ecuaciones de 2 por 2, que está abajo. F respecto de Y, F respecto de Y, más U respecto de F respecto de U por U respecto de Y, que debe estar acá, F respecto de U por U respecto de Y, y lo mismo para la variable intermedia B. Y tengo un par de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones, y cada una de ellas tiene dos incógnitas, las incógnitas que necesitamos. ¿De acuerdo? Son sistemas de ecuaciones lineales. Son sistemas de ecuaciones lineales. Algo que quiero que observen en estas 4 ecuaciones que hemos desarrollado y que hemos encontrado después del análisis que hemos hecho, aparece un concepto que ya lo conocemos, la regla de la cadena para derivación en funciones que están compuestas. Yo quiero derivar f respecto de x. La derivada de f respecto de x será la derivada de f respecto de x más f respecto de u por u respecto de x más f respecto de b por b respecto de x. Quiere decir que f puedo derivar respecto de x directamente o a través de u o a través de b. Qué interesante, regla de la cadena. Lo mismo para la función que, si yo quiero derivar g respecto de x, g puedo derivar directamente respecto de x y también lo puedo hacer a través de u y también lo puedo hacer a través de b. Y todas llegan hasta x, 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 x. Y lo mismo en este par de ecuaciones que tengo a continuación, en este sistema que tenemos a continuación. Tenemos dos sistemas. Hay que resolver para 4 incógnitas, u respecto de x, b respecto de x, que vamos a encontrar con el primer sistema, y u respecto de y b respecto de y, que vamos a encontrar con el segundo sistema. Ahora, este es un sistema de ecuaciones común y corriente. No hay mayor drama, es un sistema de ecuaciones ordinario. Eso es lo que ustedes están estudiando o ya han estudiado en álgebra lineal. Pueden usar el método que ustedes quieran. Pueden usar cualquier método. Pueden usar el método de sustitución, el método de reducción, pueden utilizar el método de Gauss, pueden utilizar matrices o la regla de Kramer que seguramente también han estudiado. Vamos a resolver el primer sistema de ecuaciones para encontrar u respecto de x y b respecto de x. Tomamos el primer sistema de ecuaciones, el de arriba, y fíjense que en este sistema de ecuaciones mis incógnitas son los que están pintados con rojo. Esos son como x y y en un sistema de ecuaciones lineal común y corriente. Y estos términos pintados con negro son los coeficientes numéricos y estos son los términos independientes. No tienen las incógnitas. Por lo tanto, estos términos independientes los podemos llevar al otro lado y formamos nuestro sistema de ecuaciones. Y podemos llevarlo a su forma matricial, si ustedes quieren. Lo que les decía, este es un sistema de ecuaciones que puedo resolverlo de la manera que más me guste, la manera que a cualquiera de ustedes le guste. Pero nos vamos a concentrar en un método, en la regla de Kramer, o en el método de Kramer. Nos vamos a concentrar y vamos a utilizar este método. ¿Por qué estamos utilizando este método? Porque este método pide dos condiciones y esas dos condiciones se cumplen. Normalmente se cumplen en estos sistemas de ecuaciones que estamos resolviendo. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera, el sistema de ecuaciones tiene el mismo número de incógnitas y el número de ecuaciones. A ver, tengo dos ecuaciones. Una, dos. ¿Cuántas incógnitas tengo? Una, que es la misma que tengo abajo, y dos. Entonces la primera condición cumple. El número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. La segunda condición, el determinante de la matriz de los coeficientes tiene que ser diferente de cero. Es decir, el determinante de f respecto de u, f respecto de b, g respecto de u y g respecto de b debería ser diferente de cero. Así el sistema tiene solución única. Porque si fuese igual a cero, sería un sistema inconsistente, ¿no? Inconsistente determinado o inconsistente indeterminado. Álgebra lineal pura y dura. Pura y dura. Acá estoy suponiendo de que va a haber una solución única. Por lo tanto, el sistema la matriz de los coeficientes debería ser diferente de cero. Les he puesto una dirección
de Internet, si lo copian eso y lo ponen en Internet, van a poder ver un poquito sobre este método, la regla de Cramer o el método de Cramer y algunos ejemplos que están propuestos ahí para ver cómo se puede ampliar, digamos, lo que estamos haciendo con esa página de Internet que les estoy poniendo como referencia simplemente, ¿no? Fíjense que ahora nuestro sistema de ecuaciones lo voy a llevar a su forma matricial. Acuérdense de esto. Acá está en su forma matricial. Es la misma expresión. Esta es la matriz de los coeficientes. Esta es la matriz columna de las incógnitas. Y esta es la matriz columna de los términos independientes. ¿De acuerdo? Es así. Vamos a usar la regla de Cramer. La regla de Cramer dice que si yo quiero resolver esta columna, si yo quiero encontrar esta columna la voy a reemplazar por esta, en la variable que quiero derivar. Por ejemplo, yo quiero encontrar la derivada de u respecto de x. Por lo tanto, en su columna, que es esta, ese término y este término, los reemplazo por estos términos, por los términos pintados con B. Por lo tanto, en esta matriz, esta primera columna los reemplazo por esto, y esta acá. La derivada de f respecto de x, la derivada de g respecto de x, la segunda columna se mantiene como está, y en el denominador coloco el determinante de la matriz de coeficientes, que es la condición que nos habían dado, ¿no? La segunda condición. Tiene que ser diferente de 0, porque si es igual a 0 este determinante, voy a tener una división por 0 y me va a decir que o no hay soluciones o hay infinitas soluciones. Y ya está. Voy a utilizar una propiedad de los determinantes también. Este que tiene signo negativo y este que tiene signo negativo, lo voy a sacar su signo. Y al igual que en todos los casos que estamos viendo desde el inicio de esta clase, hay un signo menos por delante. Por lo tanto, ya tengo mi primera solución. Pero vamos a hacer algo más. Vamos a construir una regla mnemotécnica. ¿De acuerdo? Vamos a construir una regla mnemotécnica. Y fíjense lo que voy a hacer. Arriba tengo derivadas. En el denominador también tengo derivadas. Tengo dos funciones, la función f y la función g. Derivo esas funciones arriba y abajo. La función f y la función g. Tengo dos variables intermedias. ¿Dónde está nuestro mapa conceptual? Acá está. Tengo dos variables intermedias. Y como en todos los casos que hemos visto, esas variables intermedias van abajo, van en el denominador. Mis variables intermedias son u y b. ¿Qué cosa quiero encontrar? Quiero encontrar la derivada de u respecto de x. Por lo tanto, en la columna de u, coloque x arriba y esta otra se mantiene constante. Eso es lo que estamos derivando, es lo que hemos construido. Por lo tanto, este determinante es estas derivadas, la de arriba. Y el denominador es la de abajo que tengo acá, esa. Esta forma de representar es válida, y no hay que olvidarse del signo menos, por supuesto, que está acá. Esta forma de representar es válida, estas dos expresiones se llaman jacobiano. Ese es un jacobiano y este es otro jacobiano. Pero la manera más común de hacer esa representación es reemplazando el símbolo de las derivadas con una j. Y esa j viene de jacobiano. Por lo tanto, el jacobiano se construye así. Tengo dos funciones dos funciones vinculantes implícitas f y g. Por lo tanto, arriba coloco f y g y abajo coloco f y g. Tengo dos variables intermedias, por eso es importante identificar las variables intermedias. Mis variables intermedias son u y b, que están acá, u y b. ¿Qué cosa quiero hallar? Quiero hallar u respecto de x. Por lo tanto, en la columna de u coloco x, en el jacobiano superior, y b es una constante. No se está derivando b, solo estoy derivando x. Y construyo el determinante a partir de esto. ¿Y cómo se construye? De esta forma. F respecto de x, f respecto de b. Es decir, la función f voy distribuyendo respecto de los términos que tengo en este denominador, en la parte inferior de acá,
Y hago luego lo mismo para la función g. Fíjense cómo se construiría el determinante. F es respecto de x, que está por acá. Luego f es respecto de b, que está por acá. Primera fila, concluido, terminado. Segunda fila, g es respecto de x y g es respecto de b, que está por acá. Y ya está, ya hemos construido nuestro primer jacobiano. El jacobiano es un determinante. Y el denominador es igual. F es respecto de u, f es respecto de b, que corresponde a la segunda fila de este determinante. La primera fila, perdón. Y la segunda fila será para la función g es respecto de u, g es respecto de b, que tengo acá. G es respecto de u y g es respecto de b. A estas expresiones, a estas construcciones que hemos llegado, se les denomina jacobianos o determinantes jacobianos. Por lo tanto, a partir de ahora, y partiendo solo de las condiciones iniciales, no necesito hacer todo este desarrollo largo que hemos hecho. Solamente tengo que fijarme estas dos ecuaciones. Y en estas dos ecuaciones tengo que identificar quiénes son variables intermedias y quiénes son variables finales. Porque las variables intermedias, en este caso que son u y b en ambas ecuaciones, son las variables que voy a usar en el jacobiano del denominador. Y las variables finales son las que voy a utilizar en el jacobiano de arriba, pero de manera cruzada como en todos los casos. Todo este desarrollo que hemos hecho, por lo tanto, ya nos olvidamos, ¿no? Ya no hacemos más. Veamos, quiero encontrar ahora la derivada de b respecto de x, acordándonos de ese par de ecuaciones que son f y g. Tengo que construir dos jacobianos. Una derivada, que es un jacobiano en la parte superior, y otro jacobiano, que es otra derivada en la parte inferior. Y esos jacobianos son determinantes. ¿Cuántas funciones? Se empieza construyendo en el denominador, el primer jacobiano. Tenía dos funciones, f y g, dos variables intermedias, u y b. Ya está, ya he terminado de colocar todos mis datos en el denominador. Ahora me voy a concentrar en el numerador, acá arriba. ¿Qué cosa quiero encontrar? Para eso tengo que fijarme qué cosa quiero hallar. Quiero encontrar b respecto de x. Por lo tanto, en la columna de b coloco x y en la columna de u coloco u, porque u no se está derivando, es una constante. ¿Cómo desarrollo cada jacobiano? Lo mismo que hemos hecho. Cada función es una fila. F es respecto de u, f es respecto de x. G es respecto de u, g es respecto de x. Listo. Y abajo es exactamente lo mismo. F es respecto de u, f es respecto de b. G es respecto de u, g es respecto de b. Si alguno de ustedes quisiese desarrollar por columnas, lo puede hacer también, porque el determinante de una matriz va a ser igual al determinante de la transpuesta de esa matriz. Acá yo lo estoy desarrollando por filas, pero lo podría desarrollar por columnas también. Podría decir, primera columna, f es respecto de u, f es respecto de x, primera columna. O sea, esta fila, la primera fila, podría volverlo columna. Y segunda columna sería g es respecto de u y g es respecto de x. Es lo mismo. El resultado que van a obtener es el mismo. ¿De acuerdo? Porque eso es una propiedad de las matrices con su función determinante asociada. El determinante es una función, no se olviden, una función de una variable matricial. Solo que ahora las matrices están formadas por las variables intermedias y las variables finales. ¿De acuerdo? Fíjense, por lo tanto, eso es fácil hacer. Y acá les he puesto lo mismo para las otras derivadas, porque había que encontrar 4 derivadas. U respecto de x, u respecto de y, b respecto de x y b respecto de y. Digamos que quiero ver nuevamente la última, esta. Quiero encontrar b respecto de y. Lo mismo, había dos funciones, f y g, habían dos variables intermedias, coloco abajo u y b. ¿Qué quiero hallar? B respecto de y. Por lo tanto, en la columna de b coloco y u se mantiene como una constante. La variable b es la que se está derivando y y es la que va allí. Igual que en todos los casos, desde el primer caso que hemos visto en esta clase, en la clase del 19 de octubre. Y luego desarrollamos los jacobianos. Bueno, en estos casos he mantenido la primera función como primera fila y la segunda función como segunda fila. Pero también podría ser la primera función como primera columna y la segunda función como segunda columna. El resultado va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, les he puesto y les he resaltado con rojo las variables
para que nos podamos acordar de memoria esta técnica, ¿no? Una vez que uno se da cuenta y conoce la lógica, solo esto hay que ver. Solo hay que ver esto. Estas cosas no, esas cosas se construyen, los determinantes se construyen a partir de esto. Hay que entender la lógica. Las variables intermedias, fíjense, siempre van abajo en todos los casos. U y B son mis variables intermedias, por lo tanto van abajo. Y las variables finales siempre van arriba. En este caso, Y va arriba porque es la variable que estoy usando para derivar, y U se mantiene como constante. ¿De acuerdo? Fíjense que el comentario que viene a continuación es bien interesante, porque hemos hablado desde el principio de que si yo quiero derivar una función, esa función debería ser diferenciable. Y si una función es diferenciable, debería poder encontrar una derivada en cualquier dirección. Por eso decíamos que las únicas derivadas que existen son las derivadas direccionales. Pero algo interesante de los jacobianos es que el jacobiano va a existir aun cuando las únicas derivadas que existen son las derivadas parciales. Si no existe ninguna otra derivada en ninguna otra dirección, no importa. Basta que existan las derivadas parciales. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice este párrafo que creo que es interesante y es importante. Ese párrafo. Fíjense, la matriz jacobiana es la matriz formada por las derivadas parciales de primer orden de una función multivariable. Si una función es diferenciable en un punto, su derivada es dada en coordenadas por la jacobiana. Pero la función no necesita ser diferenciable para la existencia de la jacobiana, de la matriz jacobiana. Basta con que las derivadas parciales existan. Si solo existen las derivadas parciales, no podemos concluir de que la función sea diferenciable, ¿no? Pero la matriz jacobiana sí puede existir. Veamos algunos ejemplos. Bueno, ejemplos de todo lo que hemos hecho hasta acá. Empecemos con el caso más fácil, con esto. Una función implícita. Ninguna variable está despejada. Si alguno de ustedes quiere despejar z, lo puede hacer. Y derivar y encontrar z respecto de x y z respecto de y. Lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero no tiene sentido. No tiene sentido hacer dos veces un trabajo más largo, ¿no? Primero despejar z y luego derivar. Si puedo derivar directamente sin despejar absolutamente nada. Lo único que tengo que fijarme es que la función tiene que ser implícita. Perfecto, esta función es implícita porque está igualada a una constante. Primer tema. Segundo, me están diciendo de manera indirecta que z depende de x y de x depende de y. Porque puedo encontrar esas derivadas. Y la función vinculante, la función f mayúscula, es todo esto. Eso es la función vinculante. Todo eso. Por eso se llama función vinculante, ¿no? Porque aglutina, porque reúne, porque vincula a todas las variables. Eso es un ejemplo típico, como dice ahí, de una derivación implícita. Lo que me están pidiendo es z respecto de x y z respecto de y. Entonces, si nos acordamos de las fórmulas anteriores, tenemos esas dos expresiones. Bien fácil. Y fíjense que en este caso es igual que el jacobiano, ¿no? Tenía en el jacobiano dos funciones. En este caso solo tengo una función. Y solo hay una variable intermedia, que es z. Por lo tanto, abajo pongo z. La variable intermedia. ¿Qué cosa quiero encontrar? Z respecto de x. En la columna de z coloco x. Exactamente lo mismo, jóvenes. Yo podría pensar de que esta derivada parcial es un jacobiano de 1 por 1, es una matriz de 1 por 1. Y acá tengo otro jacobiano que es en el denominador de una matriz de 1 por 1 también. Solo que esta matriz, esa que lo voy a pintar con verde o azul, o el color que estén viendo, azul creo que están viendo, esa es la derivada de la variable intermedia igual que en el jacobiano. Solo que en el jacobiano, al haber dos funciones y al haber dos variables, entonces ya no hay solo la derivada parcial de f respecto de u o f respecto de b. Tengo que hacer f respecto de u, f respecto de b, g respecto de u, g respecto de b. Pero en el denominador de esta expresión están las funciones y las variables intermedias. Igual que acá. Solo que ahora hay una función y una única variable intermedia. Y en la columna, como yo quiero encontrar z respecto de x, en la columna de z coloco x. Y si quiero encontrar la derivada de z respecto de y, es lo mismo.
Tengo la derivada de la única función que es f respecto de la única variable intermedia y en la columna de z coloco y. Y ya está, fíjense, sigue siendo un jacobiano. Y acá sigo teniendo una matriz jacobiana, solo que una matriz de una única componente. Tantas funciones como tenga y tantas variables como variables intermedias haya, me permitirá construir matrices más grandes de 2 por 2 cuando tengo 2 funciones, de 3 por 3 cuando tengo 3 funciones, de 4 por 4 cuando tengo 4 funciones. Es que puedo extender de manera natural nuestro desarrollo de las derivadas de funciones implícitas. Lo bueno de este método, jóvenes, lo bueno de este método es que con estas derivadas me olvido de dependencias. Todo se reduce a simples derivadas parciales. ¿De acuerdo? De la función f. ¿Quién es la función f? Para nuestro ejemplo, la función f es todo esto. Hasta ahí, eso es la función f. Y esta es una constante que ya no la incluimos. Por lo tanto, si esa es mi función f y yo quiero encontrar z respecto de x, en el numerador coloco f respecto de x. Entonces agarro esta función y lo derivo respecto de x. La derivada de toda esa función respecto de x, olvidándome ya que z depende de x. Eso es lo bueno de este método, es lo siguiente, ¿no? Será 2x, que está por acá. Luego tengo 3y, que viene a continuación. Y este también tiene x, 3z. Ya está, se terminó el numerador. Así de fácil. Y abajo tengo que tener f respecto de z. Entonces, nuevamente agarro la función f vinculante y lo derivo respecto de z. El primer término no tiene z, el segundo tampoco tiene, el tercero tampoco. Ah, pero el cuarto tiene. Su derivada será 3x y el quinto también, su derivada será 12. Y fíjense que hemos hecho una derivada más o menos complicada haciendo simples derivadas parciales, utilizando este método, el método de los jacobianos. Incluso en esta función que es única, con una única variable intermedia que z. Es la misma idea. La misma idea. Y ya está, ¿no? Ya hemos hecho sus derivadas y es así de fácil. Vamos a encontrar la otra. Esta. Pero en la otra no voy a usar este método de los jacobianos. Voy a utilizar el primer método. El primero que hemos visto en esta clase. Vamos a utilizar, ¿dónde está eso? Esto. El primer caso vamos a ver. Vamos a usar regla de la cadena. Es decir, sin utilizar diferencias totales, utilizando regla de la cadena. Veamos. Vamos a usar regla de la cadena para derivar esta función ahora, pensando de que z depende de x y de y que me están pidiendo ahora z respecto de y. Fíjense, esto es lo que ustedes hacían en cálculo 1. Mi función vinculante, f respecto de y, más la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de y igual a 0. Estoy derivando esta función implícita, pero usando regla de la cadena. Y estoy yendo desde la función f hasta la función y, pasando por z. Nuevamente voy a ir hasta nuestro dibujito, hasta esta función. Lo que estoy haciendo es, desde f voy a llegar hasta x. Lo que hacíamos cuando usábamos regla de la cadena para derivación de funciones compuestas. Quiero llegar hasta x, entonces digo f respecto de x más f respecto de y por y respecto de x. Ya no estoy haciendo uso de la formulita, estoy haciendo uso de la regla de la cadena. F respecto de x más f respecto de y por y respecto de x. Una cosa así estoy haciendo ahora. ¿De acuerdo? Estoy queriendo llegar hasta y en esta función. Entonces digo f respecto de y más f respecto de z por z respecto de y. Y ya está. Pero la función es implícita. No se olviden. No se olviden de eso. Volvamos a nuestro ejercicio. ¿Dónde está nuestro ejercicio? Acá está. Entonces, fíjense, estoy haciendo f respecto de y de manera directa. Más f respecto de z. Estoy pasando a través de z para llegar nuevamente hasta y. Pero como la función es implícita y estoy derivando esa parte de la función respecto de y, también tengo que derivar esto respecto de y, por eso esa derivada vale 0. Y luego digo, f respecto de y, ¿cuánto vale? Bueno, pondremos el resultado. F respecto de y será 3x y menos 4y, más
f respecto de z. F respecto de z es 3x más 2z por f respecto de y. Acá está todo el término. Y de acá despejamos lo que necesitamos. Necesitamos z respecto de y. Agrupamos esos dos términos que tienen z respecto de y despejamos. Hemos hecho lo mismo para una función implícita utilizando regla de la cadena. Esa es una segunda forma, un poquito más larga. Y esta otra es la más sencilla, porque lo único que tengo que hacer es jacobianos. Aquí estoy haciendo jacobianos. Jacobianos con una matriz de 1 por 1. Y en este otro caso estoy haciendo como me han enseñado en cálculo 1, derivación implícita. Y este método es el que hemos utilizado acá. Acá. En este ejemplo que hicimos la clase anterior, cuando queríamos hallar estos términos, este término y este término. Y esas funciones son estas dos. Hemos hecho derivación implícita, la derivada de todo esto respecto de x, 1 por la derivada de respecto de x por coseno, etcétera, etcétera. Hemos hecho derivación implícita. ¿Podríamos utilizar jacobianos acá? Por supuesto. Podría haberlo hecho directamente, lo volvía implícito esto, lo volvía implícito esto, ¿y qué cosa quería encontrar? Quería encontrar r respecto de x, entonces hubiese formado un jacobiano. Mi jacobiano arriba hubiese tenido x y abajo hubiese tenido las variables intermedias que van a ser r y θ. El jacobiano, si ustedes se fijan, me permite encontrar las derivadas en esta parte de estos sistemas de ecuaciones que estamos desarrollando. Esta parte me permite encontrar los jacobianos, r respecto de x o r respecto de y, porque r y θ son variables intermedias y x y y son variables finales, por lo tanto puedo hacer jacobianos. Y esta tiene su propia ecuación que vincula a x y a y. Creo que arriba teníamos eso. Acá está. Estas serían mis dos funciones. Esa sería mi función f, esta sería mi función g. Mis variables intermedias en este caso serían x y y, mis variables finales r y θ. Puedo construir fácilmente mis jacobianos acá. Este ejercicio lo podría haber resuelto también con jacobianos en esta parte de las derivadas. En esta parte, las derivadas que estamos queriendo encontrar entre las variables de la función b. X respecto de r, x respecto de θ. Y si r y θ estuviesen arriba como variables intermedias y x y y variables abajo, entonces mis ecuaciones de transformación van a seguir siendo las mismas. No necesito despejar. Eso es lo bueno del método de los jacobianos. No necesito despejar, porque el despeje lo hago inmediatamente con los jacobianos. Lo estoy haciendo implícitamente, indirectamente el despeje. Entonces tengo una nueva herramienta bien poderosa con los jacobianos para hacer prácticamente lo que queramos, para derivar lo que queramos con las variables intermedias y finales. Ahora ya no me interesa quién es r y quién es θ, o quién es x y quién es y, o dónde están esas variables, ya no me interesa. Lo único que necesito son sus ecuaciones de transformación, nada más. Despejar, hacer derivación implícita, ya no necesito realmente hacer todo eso, porque lo puedo hacer con sus jacobianos. Por eso el jacobiano es una herramienta tan poderosa, joven. El jacobiano es una herramienta bien poderosa. Y eso es lo que estamos haciendo acá, en este ejercicio. En este caso. Y incluso un caso mucho más complejo, porque ahora incluso tengo dos funciones, f y g. ¿De acuerdo? Y eso lo hemos desarrollado con los diferenciales totales, usando la regla de Kramer y finalmente llegando a estas ecuaciones que son las más importantes. Las más importantes, los jacobianos que podemos construir. Veamos un ejemplo un poquito más complicado. Es un ejemplo de aplicación. Un ejemplo de aplicación. Supongan que queremos hallar la ecuación de un plano tangente. La ecuación de un plano tangente a una superficie, ya sabemos, ¿no? Un plano tangente, fíjense, vamos a hacer una representación gráfica, si ustedes quieren, de una cosa como estas. Imagínense que tengo una esfera y tengo un plano. O quiero encontrar ese plano. Bueno, ese plano no me sirve. Hagamos otro más bonito, otro plano más bonito. Uno que esté en perspectiva. ¿Dónde está mi plano en perspectiva? Veamos. Ese plano, digamos, lo pintamos naranja y lo ponemos acá.
y quiero hallar la ecuación, eso que me están pidiendo acá, la ecuación de un plano tangente, así como este. Plano tangente a una superficie, que esta es una superficie que me la están dando de manera explícita, pero me lo podían haber dado también de manera implícita, no me interesa. Si yo quiero encontrar en plano tangente, por las aplicaciones que hemos hecho, el gradiente, acuérdense, si yo tengo una superficie, con el gradiente puedo encontrar un vector normal. Fíjense que acá ya puedo empezar a mezclar varias cosas porque ya tengo varias herramientas. Si quiero hallar la ecuación de este plano tangente, necesito el gradiente a la superficie porque me va a servir como vector normal de mi plano y necesito un punto. Solo que ahora me han dado un ejercicio simple, digamos, como este, pero un poquito más complejo, porque hay variables intermedias que nos han metido por ahí. Fíjense, tengo la superficie sobre la que voy a construir el plano tangente. Puede ser la ecuación de esa esfera que he puesto ahí, o puede ser un paraboloide, puede ser un hiperboloide, no me interesa, pero no me han dado esa función, Pese a eso, me están pidiendo el plano tangente a esta superficie. Pero me están diciendo de que z depende de u y de b. Dependen de u y de b. Z depende de u y de b. Ahí son variables intermedias, eso me está diciendo que son variables intermedias. Y de que u y b están relacionadas con x y y a través de estas ecuaciones. Son ecuaciones de transformación. Son muy parecidas a las ecuaciones polares, a las ecuaciones de las coordenadas polares, ¿no? Donde están nuestras ecuaciones, las teníamos en algún lado. Muy parecidas a estas ecuaciones. Creo que están arriba. Bueno, no las encuentro. Estaban mucho más arriba todavía. Pero tengo unas ecuaciones muy parecidas a las polares. R coseno del ángulo y y igual a R seno del ángulo. Muy parecido. Si me pongo a pensar en este momento, yo diría, qué bacana, porque si voy a hallar el gradiente, necesito encontrar z respecto de x o z respecto de y. Y necesitaría de que x y y sean mis variables finales. Por lo tanto, en estas ecuaciones, a mí me gustaría de que u y b estén despejadas como variables intermedias, como dice esto. Y las variables finales sean x y y. Pero en este par de ecuaciones tendría que despejar u y b y ponerlas en términos de x y de y. ¿Se dan cuenta? Para que haya un fluido normal desde la función hasta las variables finales, para que nuestro diagrama, nuestro mapa conceptual, empiecen por la función vinculante, pasen por las variables intermedias que son u y b y terminen en las variables finales que son x y y, porque así derivaría la función vinculante respecto de x y respecto de y, que son las que necesito para mi gradiente. Pero acá no me han dado variables finales como x y y. Más bien, aquí me están diciendo de que u y b son variables finales y que las variables intermedias son x y y, pero esta otra ecuación me está diciendo que las variables intermedias en realidad son u y b. Por lo tanto, mi único recurso sería tratar de despejar u y b de este par de ecuaciones en términos de x y de y. Pero puede ser muy complicado despejar eso. Y además no hay sentido, porque me acaban de decir que los jacobianos me lo hacen eso automáticamente. Veamos. Continuemos con el ejercicio. Y me están dando el punto, además, fíjense, me están pidiendo en el punto x igual a 1, y igual a 1, y que u y b valen 0. Para escribir la ecuación del plano necesito una coordenada en x, necesito una coordenada en y necesito una coordenada en z. X vale 1, y vale 1, y z vale 0, porque dice que z es u más b, pero u más b, o u es igual a b, y valen ambos 0. Por lo tanto, ya tengo el punto sobre el que voy a encontrar el plano tangente, el plano de coordenadas 1, 1, 0. En ese puntito voy a encontrar. Pero en ese mismo puntito necesito ahora encontrar el gradiente. Veamos, esta es la superficie. Aquí traté de explicar algunas ideas. Esta es la superficie. Y si yo quiero encontrar un vector perpendicular a esa superficie, lo primero que tengo que hacer es volverlo implícita a esa función. Tengo que volverlo implícita a esa función. Porque de otra forma, si encuentro el gradiente de z va a ser un vector con dos componentes. Y me dará la dirección donde z crece más rápidamente. Yo no quiero eso. Quiero un vector con tres componentes y que
sea perpendicular a la superficie de nivel. Todo lo que hemos aprendido en los temas anteriores. No se olviden que los gradientes siempre son perpendiculares o a las curvas de nivel o a las superficies de nivel. En este caso yo necesito encontrar un vector perpendicular a una superficie de nivel. Por lo tanto, la función tiene que ser implícita. Pero esta función depende de x, depende de y, depende de u, depende de b, depende de varias variables. Z depende de varias variables. Por lo tanto, pero eso es lo que hay. Pero la superficie es Z. Esta es la superficie, no hay que perder de vista, ¿no? Esa es la esfera que tengo ahí o lo que ustedes quieran. En esta superficie necesito hallar el gradiente. Y tiene que ser el gradiente de la superficie, por lo tanto un vector perpendicular a la superficie. Por lo tanto, eso lo único que me está diciendo es que tengo que volverlo implícita esta función. Se lo vuelvo implícito, fíjense cómo lo estoy volviendo. Esta era la función y lo vuelvo implícito haciendo esto. Lo estoy igualando a 0, llevando al miembro del lado derecho, al lado derecho de esa ecuación, a la variable z. O a la variable, a la parte izquierda, donde ustedes quieran. Pero lo estoy volviendo implícita igualando a 0. Por lo tanto, ahora tengo una nueva función. Mi nueva función es todo eso. Mi nueva función es todo eso. Y esa es mi función vinculante y es mi función implícita. Mi función implícita. Está igualado a 0 y vale esto. Ok, empezamos a derivar. Quiero encontrar f mayúsculas respecto de x, f mayúsculas respecto de y f mayúsculas respecto de z. Esas son las componentes del gradiente, de la función f, de la función implícita. Empiezo a derivar. Quiero derivar todo esto, porque eso es la función f mayúscula, todo es la función f mayúscula, lo derivo respecto de x. Pero en esta función, solo f minúscula depende de x. Por eso coloco la derivada de f respecto de x. Ahí está. Luego derivo todo esto respecto de y, pero solo f minúscula depende de y. Y z es una variable cualquiera. Estoy usando jacobianos, porque en los jacobianos ya no hay dependencias, ¿no? Las variables todas son solitas. Y la derivada de todo esto respecto de z es menos 1. Pero yo sé, aunque parezca una contradicción lo que voy a decir, de que z es f minúscula. Por lo tanto, hacer f minúscula respecto de x es lo mismo que hacer z minúscula respecto de x. O z minúscula respecto de y, es lo mismo. Y la tercera componente es menos 1. Pero ahora, yo quiero encontrar z respecto de x, pero z no depende directamente de x. Fíjense, z tenía esta ecuación. Por lo tanto, u y b son variables intermedias. Variables intermedias para esta función z. Mi mapa conceptual será una cosa como esta. Estoy hablando de la función z o de f minúscula. Ya no estoy hablando de f mayúscula, estoy hablando de f minúscula, que también se llama z. Z depende de u y de b, por esto que está resaltado con cloro. Puedo derivar de manera directa, z respecto de u vale 1, z respecto de b vale 1. Pero yo no necesito las derivadas de z respecto de u y de b, yo necesito las derivadas de z respecto de x y de z respecto de y. Por lo tanto, esas tienen que ser mis variables finales. Entonces tengo que hacer regla de la cadena o derivación implícita. Regla de la cadena. Lo que sabemos, lo que hemos aprendido ya en las clases anteriores. Yo quiero encontrar z respecto de x. La derivada de z respecto de x va a ser la derivada de z respecto de u por u respecto de x, más la derivada de z respecto de b por b respecto de x. Ese es el primer término. Y la derivada de z respecto de y, z respecto de y, va a ser z respecto de u por u respecto de y, más z respecto de b por b respecto de y. Mi segunda componente. Fíjense, ya tengo. Algunas derivadas ya las podemos hacer inmediatamente. Z respecto de u vale 1, z respecto de b vale 1. Por lo tanto, nos quedan, de forma resumida, estas dos ecuaciones así. Ya estoy haciendo sus derivadas. Pero en estas derivadas aparecen estas cosas. U respecto de x, b respecto de x, u respecto de y b respecto de y. Aparecen esas ecuaciones. Y para encontrar estas derivadas, u respecto de x, b respecto de x, u respecto de y, b respecto de y, tengo que fijarme en las derivadas de las variables de la función z.
Tengo que hacer u respecto de x, u respecto de y, b respecto de x, b respecto de y. Eso significa derivación usando jacobianos, porque ahora estoy en una casa como esta. Como esto. Ahora estoy así. Porque hay dos funciones. ¿Se acuerdan? Habían dos, una para x y otra para y. Una será la que está x despejada y la que está y despejada. X depende de u, depende de b, depende de x y depende de y. Tenemos que hacer eso. Entonces, yéndonos a lo que queremos hallar y viendo este mapita conceptual, tengo dos funciones. Tengo la función x y la función y de esas dos funciones tengo que encontrar u respecto de x y u respecto de y. Y estas son las funciones que les decía. Estas son las funciones que les decía. Yo puedo pensar de que la función de arriba es f y lo tengo que volver implícito porque voy a hacer jacobianos. Y la segunda es g, y igual a b más e elevado a la u menos b, puede ser la función g. ¿De acuerdo? Tengo dos funciones, mis variables son x, y, u y b. Las vamos a llevar a su forma implícita. Acá están algunos comentarios, lo que les estoy explicando, que lo he escrito también para que quede más claro. Podríamos tratar de despejar u y b en términos de x y de y luego derivar. Podríamos hacer derivación implícita, como hicimos en el ejemplo 6 de la página 6, lo que hicimos en el ejercicio anterior. Derivo todo esto respecto de x y derivo todo esto respecto de y. Puedo hacer eso. O puedo usar jacobianos, que es la mejor opción. Empecemos. Lo primero que hay que hacer es volverlo implícito. Lo volvemos implícito. A las dos funciones, fíjense, lo estoy volviendo implícito. Y ya tengo dos funciones, la función f y la función g. Las mismas condiciones que teníamos cuando estudiamos o cuando desarrollamos el concepto del jacobiano, de la matriz jacobiana. ¿De acuerdo? Ahora tengo dos funciones. Esta función depende de x, depende de y, depende de u y depende de b, la primera función. Aunque acá no aparezca y, no importa, lo voy a poner como si fuese también dependiente de y, porque puedo tener una función que podría ser así. Por ejemplo, imagínense que sea así. X, y, ya está. Y me han complicado más el problema todavía. O podría tener acá una cosa como esta. Imagínense que tengo una cosa como esta. Digamos que ese y no existe, y aquí está y elevado a la x. Ya está, fíjense, más compleja todavía. Entonces yo diría, mi función, la función de arriba que se llama f, depende de x, depende de y, depende de u y depende de b. Perfecto, perfecto. Y la función g también depende de x, depende de y, depende de u y depende de b. ¿Se dan cuenta? Más compleja todavía. Pero dejaremos las condiciones como estaban. Nuestro problema está así, es más simple. Acá tal vez podría intentar despejar, pero no tiene sentido. Nos vamos a ir así, a hacer esto. Y me tengo que acordar de mi mapa conceptual. Mis variables intermedias son u y b, y mis variables finales son x y y, porque z respecto de x yo quiero, z respecto de y yo quiero. Mis variables intermedias serían u y b, y mis variables finales x y y. Entonces, eso me va a permitir escribir las variables intermedias y las variables finales como concepto, porque realmente no estoy despejando. Fíjense, de acá no estoy despejando ni u ni b, y de la segunda tampoco ni u y de b, pero yo sé que son funciones de x y de y, tanto la variable u como la variable b. Por lo tanto, jacobianos a ojos cerrados. Lo único que tengo que ver son estas dos ecuaciones. Esas son las únicas que tengo que ver. Esas. Y acá tengo que acordarme de que u y b son variables intermedias y de que x y y son variables finales, porque eso es lo que estoy queriendo encontrar en estas dos ecuaciones diferenciadas que tengo. U respecto de x y b respecto de y. Por lo tanto, ¿cuántas funciones hay? Hay dos, f minúscula y g minúscula. Hay dos, f minúscula y g minúscula. ¿Cuántas variables intermedias hay? Hay dos, u y b. ¿Qué quiero encontrar? U respecto de x. En la columna de u coloco x y b se mantiene como constante. Empezamos a hacer la expansión. F respecto de x, f respecto de b, primera fila. La segunda fila para la función g, g respecto de x, g respecto de b. Lo mismo para el denominador, f respecto de u y f respecto de b, g respecto de u y g respecto de b.
Ya está, perfecto. Empiezo a hacer las derivadas. Ahora como derivadas parciales, eso es lo bueno de esto, ¿no? Veo la primera función, veo esta, la primera función de eso que está resaltado con amarillo y ahora lo estoy mostrando en plomo, esto que está en amarillo, la función f veo. Y digo, f respecto de x, menos 1. Perfecto. F respecto de b, e a la u elevado a la u más b. Aquí está. G respecto de x, ahora me fijo la segunda función. G respecto de x no hay, vale 0. Y G respecto de b vale lo mismo, e a la u menos b por menos 1. Y ya está. Y hay un b aquí adelante que vale 1. Abajo hacemos lo mismo. Derivo la primera función respecto de u y respecto de b. Tenemos los resultados y lo mismo para las derivadas de g respecto de u y g respecto de b, considerando que son derivadas parciales ordinarias. Y ya tengo mi primera derivada. Como me han dado unos datos, me han dicho de que u vale 0 y que b vale 0, en este ejercicio, en vez de hacer el desarrollo de los determinantes con variables literales, prefiero hacerlo con variables numerales. Reemplazo u0 y reemplazo b0 y voy a tener, acuérdense de estas cosas, y para la variable x, si es que apareciese por acá, me tengo que acordar estas condiciones, y reemplazando los valores numéricos de las variables, obtenemos que la primera derivada vale 0. Y hacemos exactamente lo mismo para las otras derivadas que necesitamos. En realidad necesitamos las 4 derivadas. U respecto de 0, que es el que acabo de hacer. B respecto de x, que no lo hice. Ustedes lo pueden hacer en su casa a modo de practicar con esta ayuda que tienen en el documento. U respecto de y lo mismo y B respecto de y lo mismo. Y reemplazando las variables que aparecen, las variables numéricas, bueno, ya serán constantes, ya no serán variables. Y reemplazando en las dos derivadas que teníamos arriba, estas, que son las que necesito, obtenemos las componentes del gradiente. La derivada de z respecto de y había valido 1 y la derivada de z respecto de y vale menos 1. Hemos reemplazado los valores numéricos que hemos obtenido en estas derivadas parciales. Por lo tanto, nuestro gradiente que habíamos empezado con esto y luego lo reducimos a esto y finalmente llegamos a esto, y colocando sus valores numéricos ya tengo el vector normal. El vector normal es 1 menos 1 menos 1. Y ya teníamos el punto también. El punto era 1, 1 y en z valía 0. La ecuación de ese plano es esta. Fíjense que este ejercicio es bien bonito y es bien ilustrativo para lo que vayamos a hacer más adelante. Es bien ilustrativo. Nos muestra muchas posibilidades y mezcla todo. Mezcla todo. Ya no tengo que preocuparme con el método de los jacobianos de despejar unas variables en función de las otras para reemplazar mis resultados. El jacobiano ya me hace directamente eso. Ya me lo despeja lo que quiero y me lo deriva lo que quiero. Fíjense que podría haber querido encontrar la derivada de u respecto de x. Es decir, ¿cuánto valdrá la derivada de u respecto de x? O la derivada de x respecto de u, al revés. ¿Y cuánto valdrá la derivada de x respecto de b? Sin cambiar las condiciones del problema. Lo único que tengo que hacer es nuevamente hacer mi jacobiano, acá arriba colocar x y abajo colocar u. Y hacer el desarrollo que corresponde. O sea, acá tendré dos variables intermedias que serán x y y dos variables finales que serán u y b. Y voy a encontrar las derivadas al revés. Sin necesidad de despejar absolutamente nada. Por lo tanto, en este par de ecuaciones que tienen que ser implícitas, puedo encontrar u respecto de x, puedo encontrar u respecto de y, b respecto de x, b respecto de y, o puedo encontrar x respecto de u, x respecto de b, y respecto de u o y respecto de b, cualquiera de las derivadas que me pida el problema, sin necesidad absolutamente de despejar nada y haciendo unas simples derivadas parciales. En eso radica la potencialidad del jacobiano. Es bien interesante el jacobiano y es una herramienta bien poderosa. Y desarrollar un jacobiano es bastante sencillo. Bastante sencillo. Veamos otro ejemplo, donde ahora tengamos segundas derivadas. Imagínense que me da una función.
Vamos a usar de referencia el primer ejercicio, el de los planos, el del plano tangente. Partíamos de una cosa bien similar, ¿no? Partíamos de esto, fíjense, partíamos de una función que dependía de x y de y, me daban unas variables intermedias y me daban las ecuaciones que vinculan las variables intermedias con las variables finales. Estas son ecuaciones claves, ¿no? Porque estas ecuaciones son las que hacen la verdadera transformación. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones de transformación. Y a partir de ahora, no interesa qué variable esté despejada. No interesa. Es más, ni siquiera tienen que estar despejadas. El jacobiano hace todo eso. Entonces, para el tercer ejercicio, el tercer ejemplo que estamos haciendo, vamos a partir de unas condiciones similares, donde estamos. De unas condiciones iniciales, similares. Hay una función z que depende de x y de y. Fíjense, z dice que es igual a b, parecido a lo que hemos hecho hace rato. Y hay unas ecuaciones de transformación. Ahora son estas, las polares. X y y están despejadas en términos de u y de b. Lo mismo que hace un momento, lo mismo. La diferencia es que el primer ejercicio lo he tomado de un libro, del libro que les he compartido, el de Claudio Pita Ruiz. Ese ejemplo lo he tomado ahí, de ese ejercicio, de ese libro. Y este otro lo he tomado de un problema que sugirió o que propuso uno de los docentes de cálculo 2 en un examen pasado. Pero es lo mismo y más sencillo. La diferencia es que hay una segunda derivada. Pues por eso lo estamos tomando. ¿Qué hago ahora con cómo uso jacobiano si tengo que hacer segundas derivadas? Un poco esa es la idea, ¿no? Veamos. Si ustedes se encuentran en el solucionario que está propuesto para este ejercicio de un examen pasado, van a encontrar que el procedimiento es diferente al que vamos a usar nosotros. Nosotros vamos a usar jacobianos para resolver. En el solucionario no estaba con jacobianos. Lo hacían de manera tradicional y era un poquito más largo y complicado la solución. Pero van a ver que es mucho más sencillo si queda claro lo que hemos hecho en el ejemplo anterior. Los mapas conceptuales siempre ayudan. Esto me está diciendo de que z depende directamente de x y de y. Por lo tanto, podré derivar respecto de x y de y. Aunque es un concepto medio mentiroso, ¿no? Porque la que en realidad me está diciendo cuál es la variable directa es la ecuación, que en este caso me han dado z igual a b. En el ejercicio anterior también me decían lo mismo, me decían z depende de x y de y, pero esto es un poco mentiroso también, porque me está diciendo que de manera directa yo podría derivar x y y, pero es un poquito mentiroso. Lo único que me está diciendo eso, al igual que en el siguiente ejercicio que estamos resolviendo, es que z puedo derivar respecto de x y respecto de y. El que me está dando la verdadera dependencia directa es la ecuación. Esta. En el ejemplo que estamos resolviendo ahora es más fácil, porque solo hay b. Este era u más b. Y al igual que el ejercicio que estamos resolviendo, también hay unas ecuaciones de transformación. X y y están despejadas en términos de u y de b. En el ejercicio que estamos resolviendo ahora es lo mismo, es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Hay dos ecuaciones de transformación, x y y están despejadas en términos de u y de b. Esta ecuación me está diciendo que z depende directamente de b. No puedo mentir, no puedo contradecirle a ese, ¿no? Porque z es b, por lo tanto la derivada de z respecto de b vale 1, y ya está. En cambio, este otro es un poquito mentiroso, porque ese me está diciendo, puedes derivar respecto de x y respecto de y, pero no me está diciendo que lo tengo que hacer de manera indirecta. Mi mapa conceptual me va a aclarar todo. Z depende de b directamente, y b va a depender de x y de y. No hay u en este caso, solo hay b. Entonces, b va a tener que depender de de x y de y, a través de estas ecuaciones. Por más de que me pongan u, z no puede derivarse respecto de u. Y si apareciese la derivada de z respecto de u, esa derivada diremos que vale 0. Que vale 0. Si ustedes quieren, pueden ponerle también aquí una variable intermedia u. Pero cuando yo llegue hasta x a través de u, valdrá 0 esa derivada, porque la derivada de z respecto de u valdrá 0. Y luego de u saltaré hasta x, pero va a seguir valiendo 0. Acá me están diciendo que solo b es la variable intermedia. No hay u, por más de que haya un u acá. Por lo tanto, como me están pidiendo la segunda derivada, regla de la cadena inmediatamente. Voy a decir, voy a derivar z respecto de x. Lo tengo que hacer a través de b. Por lo tanto, será
La derivada de z respecto de x será igual a la derivada de z respecto de b por b respecto de x. Fíjense que en todas las derivadas que ya estamos haciendo, estamos haciendo uso de jacobianos, de regla de la cadena, de derivación implícita. Hay varios conceptos que estamos usando, varios conceptos, ¿de acuerdo? Pero en el fondo de todo parece que la regla de la cadena sigue siendo bastante útil, ¿no? Pues yo quiero ir de z hasta x, lo tengo que hacer a través de b, y eso es regla de la cadena, derivación implícita, derivación de funciones compuestas. Bueno, la derivada de z respecto de b es esto. Ahora, como nos han pedido la segunda derivada, tengo que volver a derivar esto. Tengo que acordarme todo lo que hemos hecho en la clase anterior, la clase del día miércoles pasado. Lo tengo que derivar como producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar respecto de x, más el primero sin derivar, que es esto, por la derivada del segundo, que es eso. ¿De acuerdo? Es eso. Sigamos. Esto ya es la segunda derivada de lo que nos han pedido, de z respecto de x. Me fijo en esta expresión. En esta expresión parece que todo ya más o menos está derivado. Esta es la derivada que me falta. Z respecto de b lo tengo que derivar respecto de x. Este término ya está concluido. Ya no tengo que hacer nada con eso. Excepto encontrar z respecto de b que vale 1 y encontrar la segunda derivada de b respecto de x. Tengo que encontrar la segunda derivada de b respecto de x. Ese es un poquito el problema que vamos a ver que hacemos más adelante. Porque eso es esta segunda derivada tengo que encontrar b respecto de x. La segunda derivada en este tramo tengo que encontrar. La primera derivada ya está ahí. ¿Qué es esto? Eso también tengo que encontrar y luego tengo que volver a encontrar. Z respecto de b ya puedo derivar directamente. Z respecto de b vale 1. Me falta todavía esto. Me voy a acordar lo que hemos hecho en la clase anterior. Tengo que volver a derivar respecto de x a esta función. Por lo tanto, es el mismo mapa conceptual, pero ya no estoy partiendo de z. Ahora estoy partiendo de z respecto de b. Será la segunda derivada respecto de b por b respecto de x. Así se va a reducir esa ecuación. La segunda derivada de b por la derivada de b respecto de x. Estoy llegando a x a través de la única variable que en este caso es b. Estoy haciendo lo mismo que hemos hecho en la clase anterior. Esto es la segunda derivada de z respecto de b por b respecto de x, por ese término que teníamos a continuación, que no hay que olvidarse, es este. Y nos queda eso. Por lo tanto, ya el resultado, después de haber hecho la derivada, voy a tener la segunda derivada de z respecto de b al cuadrado por la derivada de b respecto de x dos veces. O es en realidad al cuadrado, perdón. Y este otro término que ya está. Ya hemos encontrado la derivada. Ya hemos encontrado la derivada de la función. Todo esto lo puedo borrar. Y esa es la derivada segunda, de z respecto de x dos veces. Regla de la cadena, hasta acá hemos hecho. Regla de la cadena pura y dura, hasta acá. Pero ahora hay algunas derivadas que tengo que encontrar. Volviendo al término. Hay algunas derivadas que tengo que encontrar. La derivada de z respecto de b vale 1. Y la segunda derivada de z respecto de b dos veces vale 0. Por lo tanto, nuestra expresión se reduce a esto. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale 0? Porque z es esto, no se olviden. Z es igual a b. La primera derivada vale 1 y su segunda derivada va a ser 0. Porque voy a derivar respecto de b a z, que es 1. Ahora, por eso esas dos derivadas se anulan directamente. ¿Dónde estamos? Se anulan directamente, por lo tanto este término se vuelve 0 y este término se vuelve 1 y me queda solamente este término. B respecto de x dos veces. O sea, mi problema se ha reducido a encontrar la segunda derivada de este tramo, b respecto de x. Bueno, vayamos a hacer esas derivadas. Encontremos la primera derivada de b respecto de x. ¿Dónde voy a encontrar esas derivadas? Voy a derivar en las ecuaciones de transformación, porque u, b, x y y están relacionadas en las ecuaciones de transformación, en estas. De acá tengo que encontrar b respecto de x. Derivación implícita inmediatamente. Lo voy a volver implícita a estas dos funciones y como ya tengo identificado mi variable intermedia que es b,
puedo encontrar la variable la derivada respecto de x. Fíjense, mis ecuaciones de transformación son estas, las estoy volviendo implícitas, por lo tanto, vuelvo a tener dos funciones f y g que dependen de u y de b. Encuentro la derivada de b respecto de x, la variable intermedia es b, va abajo, y la variable final es x, va arriba. U es una constante, en realidad ni siquiera hay. Hacemos la expansión, f respecto de u, f respecto de x, g respecto de u, g respecto de x. Lo mismo para el denominador. Encontramos las derivadas parciales. F respecto de u, por ejemplo, f respecto de u vale coseno de b, f respecto de x vale menos 1, g respecto de u vale seno de b, y g respecto de x vale 0, porque no tiene x. En el denominador tengo f respecto de u, que vale coseno de b, f respecto de b vale menos u seno de b, g respecto de b, bueno, acá f respecto de u, f respecto de. La segunda fila es, esto es u, perdón, esto es u, cuidado que nos confundamos en nuestro Jacobi. Por lo tanto, bueno, en el documento que les he compartido está como u, como b, lo van a corregir. Estamos viendo la segunda ecuación. G respecto de u vale seno de b, g respecto de b vale u coseno de b, y nada más, y nada más. Y haciendo los jacobianos tenemos esta expresión. Tenemos esa expresión. La derivada de b respecto de x es eso. Ahora, tengo que volver a derivar esa función respecto de x. Tengo que volver a derivar respecto de x para obtener la segunda derivada. Entonces, tenemos eso. Sigo viendo ahora las ecuaciones de transformación, ¿no? Solo las ecuaciones de transformación ahora hay que ver estas. Estas funciones, los resultados cuando yo derivo, obtenemos funciones que siguen dependiendo de b y b va a seguir dependiendo de x. No se pierden estas relaciones, no se pierde eso ni se pierde esto. Entonces vamos a hacer eso. Quiero derivar ahora respecto de x el resultado anterior. Entonces diré, b y u van a seguir dependiendo de x y de y. Por lo tanto diremos, la derivada de seno de b respecto de x será y por el de abajo sin derivar, ¿no? U, la derivada de esto es el coseno de b por la derivada de b respecto de x. Luego, el de arriba sin derivar por la derivada de abajo respecto de x. Por lo tanto será u respecto de x por el denominador elevado al cuadrado. Fíjense que en esta ecuación que tenemos aparece esto que ya lo tenemos. Y aparece esto que tengo que hallar. Nuevamente con jacobianos. Ahora quiero hallar u respecto de x. En la columna de u coloco x, ahora b es una constante. Encontramos las derivadas, simplificamos el determinante y nos encontramos que esa derivada vale coseno de b. Por lo tanto, mi segunda derivada lo vamos a encontrar reemplazando los resultados que acabamos de encontrar ahí. B respecto de x, que ya lo habíamos calculado anteriormente, u respecto de x, que lo acabo de calcular. Reemplazando los resultados, obtenemos finalmente una expresión como esa, y ese es nuestro resultado final. Fíjense que en este ejercicio, que es de un examen pasado, están haciendo uso de todo lo que hemos aprendido. Estamos usando jacobianos, jacobianos y jacobianos. Fíjense que en la segunda derivada es de la función intermedia b, de la variable intermedia b respecto de x. Por lo tanto, todas las derivadas están ocurriendo solo ahora en esta parte. Por eso estamos usando jacobianos. Todo está ocurriendo en esta parte. Me podrían haber pedido la derivada segunda, pero respecto de y ahora. Primero respecto de x y luego respecto de y. Podrían haberme pedido también eso. El procedimiento va a ser exactamente el mismo. Una vez que hemos encontrado la primera derivada, podemos volver a derivar respecto de y, digamos acá, en esta parte, ¿no? En esa parte. ¿De acuerdo, jóvenes? Fíjense que los jacobianos son una herramienta bastante útil, una herramienta poderosa, ya que hemos derivado con puros jacobianos. Con puros jacobianos. Puedo derivar a partir de ahora lo que sea.
lo que se nos pida. Fíjense que acá podría encontrar la segunda derivada ahora de b respecto de y. Primero respecto de x y respecto de y. Entonces haría lo mismo, ¿no? Aquí colocaría y, sería una segunda derivada primero respecto de x y luego respecto de y, haríamos lo mismo. Diríamos u por el coseno de b por la derivada de b respecto de y, menos u respecto de y por el seno de b y dividido entre u al cuadrado. Entonces tendría que con los jacobianos encontrar estas primeras derivadas. ¿Se puede calcular jacobianos segundas derivadas con jacobianos? Sí, se puede hallar también. Pero esa parte no les estoy dando. Pero se puede hallar también. Encontrar con puros jacobianos la segunda derivada. Acá no estoy encontrando la segunda derivada con jacobianos. Estoy haciendo regla de la cadena simplemente, ¿no? Sé que b depende de x y depende de y u también depende de x y depende de y. Estoy haciendo regla de la cadena. Primero derivo la función y luego la variable respecto de x, que es lo que hemos hecho acá. Y acá lo mismo, y estamos además utilizando la regla del cociente. Y luego estas derivadas que aparecen los podemos calcular con los jacobianos, nuevamente. Y con eso damos por concluida nuestra clase. Les he puesto unos ejercicios ahí propuestos para que practiquen, ¿no? Para que puedan resolver, demostrar, por ejemplo, estas derivadas. Esta primera derivada me están pidiendo que demuestre respecto de x y multiplicado por w respecto de y dice que es igual a eso. Puedo hacer con jacobianos o puedo hacer directamente con regla de la cadena. Tal vez con regla de la cadena. Fíjense, w depende de u y depende de b. Pero a su vez u y b dependen de x y de y. Entonces, regla de la cadena directa. Podría empezar por este lado para demostrar. O sea, diríamos w respecto de u por u respecto de x más w respecto de b por b respecto de x. Ya tengo la primera derivada, eso. Yo encuentro la derivada de b doble respecto de y. Entonces diría la derivada de w respecto de u por u respecto de y. Y la derivada de w respecto de b por b respecto de y. Y esas derivadas, fíjense, puedo usar jacobianos para derivar esta parte. O las derivadas directas, porque en este caso ya están despejadas u y b. Ya están despejadas u y b, y x y y ya son variables finales. Acá no hay necesidad de hacer jacobianos realmente, pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Donde sí tienen que hacer posiblemente jacobianos es si quieren demostrar por este otro lado. Porque si quiero encontrar la derivada de w respecto de u, tendría que encontrar la derivada de w respecto de x por x respecto de u. Entonces, acá, como no está despejado x y y, tendría que hacer jacobianos. O tratar de despejar x y y acá. Lo mismo acá. Me están pidiendo transformar esta ecuación con estas ecuaciones de transformación. Quieren que mi variable final sea u. Que nuestra variable final sea u. Entonces, si z depende de x de manera directa, entonces tengo que transformar para que mi variable final sea u. Entonces yo podría decir, voy a encontrar z respecto de x por x respecto de u. Mi variable final va a ser u. Entonces puedo usar jacobianos para transformar acá con estas ecuaciones. Acá me están pidiendo que hallemos una segunda derivada. Derivación implícita nuevamente. Acá me están pidiendo igual, una demostración. Me están pidiendo que demuestre esto. Acá puedo meter una variable intermedia que se llame u, por ejemplo. Entonces yo quiero derivar f respecto de x. Digamos f respecto de u por u respecto de x. Y si parece que z además depende de x y de y, por la derivada de u respecto de z por la derivada de z respecto de x. Aquí hay más regla de la cadena que se puede hacer. Y acá me están pidiendo que demuestre esta ecuación de onda. Es una ecuación de onda de la física y me están pidiendo que verifiquemos que esta ecuación de onda se satisface con esta ecuación. Pero acá puedo tener variables intermedias. Fíjense, acá tengo una variable que le puedo llamar u y aquí tengo una variable que le puedo llamar b. Y si yo quiero derivar bueno, como aquí tengo u, podríamos llamarle acá b y a este b doble, ¿no? Para no confundir las variables. Si yo quiero derivar u respecto de x, tendrá que ser la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de x, más la derivada de g respecto de w por la derivada de w respecto de x. Luego encontrar su segunda derivada, luego hacer lo mismo para t, encontrar su segunda derivada y ver si se satisface esa ecuación de onda. ¿De acuerdo, jóvenes?
5 problemitas propuestos para repasar todo lo que hemos hecho. Les recomiendo de que vuelvan a repasar todo lo que hemos hecho en este ejercicio, en el 3 y en el 4, porque ahí está resumido todo lo que necesitan saber, mezclado con lo que hemos hecho en la clase anterior, cuando derivábamos funciones desde z hasta u, utilizando regla de la cadena y identificando las variables intermedias, las variables finales y encontrando la segunda derivada, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo que también estamos haciendo acá. Bueno, con eso vamos a dar por concluida nuestra clase. Si tienen dudas de lo que hemos hecho, pueden hacerlo ahora, ¿no? Todavía tenemos unos 10, 15 minutos de clase, o creo que un poquito más, unos 20 minutos de clases, si es que existe alguna duda, para que podamos tratar de explicar mejor, posiblemente si hay algo que no se ha entendido. Esta es la parte fuerte de este capítulo, ¿no? Saber derivar. Estamos haciendo transformaciones y estamos transformando cosas que son relativamente complejas. Estamos haciendo cambios de base. Estamos trabajando con espacios vectoriales, pero lo estamos haciendo desde la perspectiva del cálculo. Esto se puede hacer también desde la perspectiva de los espacios vectoriales. Se puede resolver también estas derivadas usando espacios vectoriales. Pero esta es una materia de cálculo, así que no hay necesidad de pelearnos con los espacios vectoriales. Eso lo deben estar haciendo en álgebra lineal. ¿No hay dudas, jóvenes? Bueno, nos despedimos para vernos la siguiente semana, ¿no? El día miércoles mejor, la siguiente clase, donde vamos a seguir avanzando y haciendo más aplicaciones de las derivadas. Bueno, empezar a ver con un poco más de detalle las derivadas y sus aplicaciones, derivación implícita y esas cosas. ¿De acuerdo? Y tal vez para el día sábado podamos planificar una clase de ejercicios, de más ejercicios de estas derivadas que son un poquito más dificultosas para comprender, ¿no? Entonces es bueno hacer más ejercicios. Seguramente lo van a hacer con el ayudante y lo podemos hacer conmigo también el día sábado. En algún momento, el día miércoles, nos podemos poner de acuerdo para ver si pasamos clase a mediodía o en la mañana o a media mañana, dependiendo de su tiempo, o tal vez el sábado en la tarde, dependiendo de su tiempo, para practicar un poquito más estas cosas. Bueno, ¿hay alguna duda, jóvenes? Creo que ya no. Por lo tanto, nos despedimos hasta el miércoles entonces. Y el miércoles, reitero, si es que quieren pasar una clase de puro ejercicios, podemos planificar para el día sábado. Eso es todo. Hasta luego.